Vamos a irnos aquí al inicio. Permítanme. Vamos acá organizándonos para poder realizar el ejercicio. ¿Listo? Bueno, muy bien, ahí estamos. Ya estamos aquí. Y terminamos de hacer algo acá más rápido y ya damos inicio. Bueno, muy bien. Entonces, nos fuimos el día de hoy. Muy buena tarde. Entonces, ya habíamos hablado, como para ubicarnos, tenemos una salida, ¿sí? Recuerden, tenemos una salida que tenemos acá, un primer elemento, un primer componente, ya lo habíamos hablado en su momento, y un segundo elemento, después de esa salida, que fue el proceso introductorio, definimos un propósito. ¿Cuál era la realidad o por qué queríamos desarrollar este proceso de innovación? O sea, ¿qué pretendemos? ¿Qué queremos lograr para nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Listo? El segundo componente que estuvimos hablando el día de ayer fue el de la detección, ¿cierto? Decíamos que definitivamente para poder realizar procesos de innovación no solamente son corazonadas o simplemente percepciones, sino que teníamos que tener una información muy clara, muy específica, para poder ir dándole forma, digámoslo de esa manera, ir dándole forma a este proceso de innovación. ¿Listo? Y para hoy, precisamente, vamos a hablar de los hallazgos o cómo obtener esos hallazgos. Entonces, aquí estábamos estableciendo de qué manera podíamos recopilar esa información y dónde la podíamos buscar dependiendo del interés que nosotros quisiéramos tener. Entonces, ahí está mi información. Me pueden contactar por WhatsApp. Importante que esas personas que de pronto vienen teniendo dudas, vienen teniendo inquietudes, que me puedan contactar por el WhatsApp, por el correo electrónico, que me escriban a través de las redes sociales. Ahí estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos también en Twitter, no está ahí, pero estamos en Twitter, estamos en Instagram, TikTok, estamos en todas las redes sociales con el objetivo de que podamos de alguna manera ir compartiendo esta información y ustedes puedan despejar de pronto las dudas. Recuerden que la idea no es solamente venir a hablar acá y hacer un tema magistral, pero sí creo importante primero generar como este proceso como de inducción, de introducción, de explicación para podernos ubicar y tener, digamos, una base, ¿sí? Eso, digamos, que es el sentido de poder invertir este tiempo. Tengamos una base para poder entender de qué estamos hablando y cuál es su importancia, al menos, y les transmito y les comparto que eso definitivamente es lo que yo he venido percibiendo y lo que he venido, digamos, sintiendo, ¿sí? Lo que he venido sintiendo. ¿Por qué? Porque cuando hice el proceso de formación, efectivamente, digamos que lo hice muy mecánicamente, pero ahora mismo este mismo ejercicio que venimos haciendo me ha permitido empezar a releer, a revisar la información y comprender la importancia del proceso e ir aclarando, ¿cierto? ¿Por qué se debe sentir ese efecto? Y ayer precisamente mencionábamos y hablaba de todo el tema de que hoy íbamos a hablar de ideación, no, es mañana, ¿sí? Pero miren que ya llevamos un proceso. Primero una introducción, después establecemos un propósito, después recopilamos una información, a esa información entramos a determinar una priorización de hallazgos, ¿cierto? Y posteriormente sí llegamos al momento de la ideación.
O sea, ¿cuáles son esas posibles alternativas para poder, digamos, solucionar, darle solución al desafío que nos están exponiendo o al cual queremos nosotros responder? Entonces, eso es importante. O sea, esto no solamente es un chispazo, y vamos a entrar ya en el tema para poder ver efectivamente cómo, al menos en mi caso, he podido ir entendiendo, ir como comprendiendo y cómo se va de alguna manera enlazando, se va uniendo cada uno de los temas para poder llegar a un proceso de innovación. Y ahí es donde decimos que definitivamente este punto tiene que ver con, ¿cómo lo dijéramos? O sea, esto no es suerte, ¿sí? Efectivamente ha habido unos descubrimientos que se los atacamos o se los atañamos a la suerte, pero hoy vamos a ver de que efectivamente eso no solamente fue suerte, sino que también dimos un paso más para poder obtener un beneficio. ¿Listo? Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta. Yo quiero hacer algo aquí ya que es personal, no quiero hacer, digamos que, charlas muy extensas. Entonces vamos a tratar de ir haciendo algunos pequeños cortes con el objetivo de ir viendo o ir de alguna manera mirando cómo nos comportamos. Entonces vamos a ir desarrollando la actividad, pero generando algunos cortes allí para poder ir como aterrizando algunos temas. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo, esa es la idea del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Como lo mencionamos, como ya lo dijimos, hoy vamos a hablar de procesos de innovación, hallazgos y descubrimientos de los entornos internos y externos, del entorno interno y externo. Entonces, el primer momento, el primer componente de este proceso tiene que ver con el arte de observar. Entonces, ¿qué veíamos ahí? Que no es lo mismo observar e interpretar. ¿Dónde está la diferencia? El observar se quita o elimina la percepción o digamos el conocimiento base que tengo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que llegar de alguna manera con la mente abierta. Lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿a qué hace referencia llegar con la mente abierta? Hace referencia a que debo observar y percibir lo que está ocurriendo, pero no interpretar esa realidad. ¿Qué quiere decir? De que con lo que yo estoy observando, lo que estoy viendo, no se debe juzgar. O sea, no es bueno ni es malo. O sea, tengo que empezar a mirar de que yo ya tengo un conocimiento y tengo una experiencia y por mi percepción o por mi criterio debo mantener o aguantar esa posible interpretación. ¿Sí? Entonces, miremos de que observar tiene que partir de un punto muy objetivo. Es ver efectivamente qué está pasando, sin ningún tipo de posición, ni a favor ni en contra. O sea, tenemos que ver la realidad, qué es lo que está pasando, a diferencia de poder interpretar o entrar a determinar que por lo que yo estoy viendo eso es correcto, o porque lo que yo estoy escuchando eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque parte de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi vivencia. Entonces debo evitar emitir juicios, es la palabra que estaba buscando. O sea, el proceso de observación está libre de la emisión de algún tipo de juicios. Si estoy emitiendo un juicio, estoy interpretando esa situación. Y ahí estamos definitivamente equivocándonos en el proceso de la observación. Entonces, debemos ser de alguna manera, estoy buscando una palabra que me permita decir que es algo nuevo, que es algo novedoso, que me va a hacer ser como un niño. ¿Sí? Los niños se sorprenden por todo, porque no tienen juicios, ni prejuicios. Entonces no entran a juzgar, simplemente lo que hacen es sentir, percibir y vivir. ¿De acuerdo? Entonces, importante, la interpretación parte de una emisión de un juicio. Ahora, ¿por qué debo observar? O sea, ¿qué me motiva o qué me debería motivar a observar?
para ir cerrando este primer momento. ¿Listo? Primero, descubrir verdades. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en este momento, para mí, mi realidad es una verdad. O sea, estamos en emergencia. ¿Sí? Y por eso estamos aquí, por eso no estamos desarrollando nuestras actividades cotidianas. Esa es mi verdad, o esa es mi realidad. Pero la verdad puede ser otra totalmente diferente. Y eso vamos a aprender a entenderlo, a comprenderlo en la medida que vamos enfocándonos en elementos que, en últimas, dependiendo del aprovechamiento de la información que tengo. ¿Listo? Entonces, importante, la verdad no es mi realidad. Mi realidad simplemente es la percepción de algo que yo definitivamente estoy viviendo o es una percepción personal. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta ahí. Ahora, segundo elemento de razones por qué observar, segundo componente. El observar es importante porque nos va a permitir leer los comportamientos, o sea, entender por qué los individuos o las personas se comportan de cierta manera. Entonces, vamos a empezar a mirar ese punto. ¿Listo? Entonces, leer comportamientos. Entonces, ¿qué hace la cotidianidad? O sea, la vida cotidiana. Es necesario construir relaciones, negociar, vender, comprar, pero yo tengo que empezar a conocer de alguna manera esos elementos, esos componentes básicos para poder comprender esa realidad. ¿Por qué las personas lo hacen de esa manera? ¿Listo? Entonces, leer comportamientos. Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros identificamos necesidades insatisfechas. Porque la persona dice, oiga, venga, ¿qué tal si o debería haber X o Y? ¿Listo? Entonces, leer comportamientos, entender símbolos y sus significados. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que entender que realmente lo que genera valor y lo más importante no es cómo la persona valora o se identifica con ese símbolo. O sea, vamos a poner un ejemplo acá. En algún momento algunas personas se colocaban una manilla. Tengo entendido que eso era algo por un tema del cáncer. Y era una sociedad, una asociación o un movimiento, una fundación. Y las personas se colocaban la manilla y generaban una identidad. Pasa exactamente lo mismo que con los botones, ¿cierto? O las personas que están en algún tipo de el diploma de grado. Eso a mí me genera ¿qué? Me valora. O sea, el diploma para mí es un resultado y en última yo necesito el diploma, pero para algunas personas eso es un símbolo y significa que terminé un proceso y tiene un valor. ¿Listo? Y eso tiene un valor que de alguna manera depende de la persona y del individuo. Entonces, ahí ya ese símbolo y esos significados es el que yo le estoy dando. El que la persona o el individuo interpreta. Ahora, también podemos hablar e identificar esas necesidades, motivaciones, expectativas o deseos. Es cuando se aprende a leer el lenguaje no verbal, o sea, entender por qué las personas actúan, se comportan de cierta manera. Ahí es donde también nosotros tenemos que tener en cuenta comprender por qué la persona actuó o se comportó de esa forma. O sea, él tiene un comportamiento, tiene una actitud, pero definitivamente esa actitud o ese comportamiento o esa compra que está realizando le genera una satisfacción o le genera un beneficio. Entonces siempre hemos escuchado, que las empresas de maquillaje, por ejemplo, no venden el maquillaje, sino es una imagen. Las personas que compran algún tipo de ropa de una marca específica no es solamente la marca, ¿sí? Sino es lo que les transmite la marca. El que compra un Rolex, el estatus. O sea, cada cosa, cada elemento me genera una motivación, genera una expectativa, genera un deseo. O sea, al obtener y lograr
esa compra o obtener ese servicio me genera algo adicional que no está meramente determinado por el valor que tiene el producto o servicio, sino por lo que despierta en el individuo. ¿Listo? Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta. El otro componente, la otra razón es identificar mensajes y señales. ¿Qué queremos decir con esto? A veces los mensajes son tácitos, o sea, yo lo percibo. Por ejemplo, Coca-Cola, disfruta la vida. Entonces, me está transmitiendo un mensaje, me está diciendo con su imagen, su tipografía, su manejo, su comunicación. ¿Listo? Pero realmente hay otros que no son tan percibibles, o sea, no se perciben tanto. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a mirar esos mensajes y esas señales y a poder comprender por qué de alguna manera no se está obteniendo el resultado. ¿Listo? Entonces, los símbolos, frases, los discursos de alguna manera pueden generar una mala interpretación. ¿Listo? Entonces, identificar mensajes y señales. ¿Qué es realmente lo que está transmitiendo esa marca? ¿Qué es realmente lo que está transmitiendo ese comportamiento? ¿Qué está percibiendo el consumidor? ¿Listo? Ahora, por el otro lado dice descubrir el significado. Entonces, aquí es donde empezamos a mirar, y lo hablamos el día de ayer, en la segmentación. Es cuando yo segmento un mercado, Sweep Top, creo que era la empresa que les decía ayer. Cuando segmento un mercado, yo tengo que conocer y comprender ese comportamiento y esos intereses, ¿cierto?, de ese mercado específico. Entonces el libro trae un ejemplo y dice, la marca Desigual, la marca española Desigual, ellos ¿qué pretendían en su mensaje o qué buscan? Ellos en su mensaje es, vestimos personas, no cuerpos. La mayoría de las personas que hacemos, pues compramos una camisa, compramos un pantalón, porque por la percepción o por la imagen o por lo que el otro me pueda ver o por lo que el otro que pueda decir, ¿cierto? Pero ellos dicen, venga, si usted compra mi marca, usted por eso es desigual. Es que yo no quiero que se sienta como los demás, siéntase como usted quiere. Pero eso es algo que debe descubrir el individuo, el consumidor, el cliente, el usuario. ¿Listo? Y por el otro lado, tenemos el descubrir nuevas realidades. Entonces, empezamos a mirar que esta situación en la que nos encontramos hoy día va a empezar a generar una nueva realidad, que es el teletrabajo. Ya lo veníamos mencionando. O sea, antes para nosotros era muy lejano y definitivamente no era una alternativa el hecho de que yo pudiera trabajar desde casa. Pero hoy día, hoy en este momento hay muchas personas que siguen laborando, prestando su servicio, están en casa, ¿cierto? Y eso ya se va a volver una realidad. La pregunta es, oiga, en esa nueva realidad, ¿tengo algo que yo pueda ofrecerle a ese público, a ese mercado, a esas empresas? Ahí empezamos a detectar nuevas realidades, los cambios, los comportamientos, cada acción, cada situación, vamos a empezar a crear nuevas realidades y ahí van a empezar a aparecer nuevas oportunidades. El otro punto tiene que ver con generar y desarrollar empatía. Entonces, aquí ya hablamos del tipo del sentimiento humano. O sea, la empatía es cómo yo me pongo en la posición del otro. Entonces, aplicaría mucho para todas las empresas de servicio, ¿sí? Especialmente para esas empresas que creemos que tenemos el monopolio, donde para mí es algo normal que una persona que viene a pedir un medicamento haga filas y de malas que se aguante. O sea, qué pena la expresión, pero pues igual si necesita, pues haga fila y espere ahí. Y si no, pues aquí tengo otra gente que tengo que distribuirle. ¿Me hago entender? Entonces tengo que ponerme en la posición de ese usuario, de ese cliente, de esa persona, de ese individuo, y tengo que entrar a revisar, oiga, ¿qué tal si yo le hago este proceso mucho más tranquilo? Un ejemplo sencillo, y es el siguiente.
Se dice que hay una peluquería que busca o lo que pretende es, le colocó un barro, o sea, hacer la espera de los clientes mucho más amigable. Entonces, usted va a una peluquería y a una barbería, como se quiere llamar, y usted tiene que esperar a que se ocupe la persona. Y si es muy demandada, pues va a tener que esperar mucho más tiempo, ¿sí? Pero en este caso, ellos decidieron colocar una especie de bar, decidieron colocar una especie de café que le permitiera de alguna manera a ellos hacer la espera más cómoda, y empezaron a generar ingresos adicionales. Entonces, ahí tiene que ver ponerse en la posición del cliente y empezar a generarle otros servicios o hacer una espera mucho más amigable, mucho más agradable, con el objetivo de que él se sienta bien, ¿cierto? Y que de esta forma pueda él lograr tener una mejor experiencia. Ya lo hablábamos, experiencias. Y por el otro, aumentar la percepción y la intuición. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? No es solo el proceso racional, sino que también nosotros vamos a interpretar dentro de lo que se va desarrollando esa intuición. Y lo que vamos a tener es poder comprender y entender en ese ejercicio qué sería algo adicional que puede obtener o recibir ese usuario, ese cliente. O sea, ya empiezo a conectarme con él, estoy en la misma energía, en la misma sintonía. Él no lo ha pensado o lo está pensando cuando yo se lo estoy entregando. Le estoy dando soluciones, porque ya lo conozco tan bien que yo ya percibo, que ya siento, que ya me llega esa información, porque estamos conectados. Tenemos una relación muy fuerte allí. Entonces, vamos a parar aquí para poder ir haciendo lo que hablábamos, videos no tan largos, no que esto no se vuelva pesado, pero sí es importante que usted se quede con una tarea, que en este proceso de los hallazgos podamos empezar a mirar estas alternativas y a que empecemos a generar, digamos, ese desarrollo. Entonces, miremos esa idea, ¿cierto? O ese propósito que hemos establecido para este proceso de innovación. Empecemos a tener de la mano esa información que me permita ir filtrando, y llevémoslo a los hallazgos, porque tenemos que empezar de alguna manera a filtrar y a minimizar la priorización para poder obtener, digamos, un mejor proceso de innovación y llegar a mejores soluciones para los desafíos que nos presentan, ¿cierto? Entonces, un gusto, bendiciones, y estamos aquí disponibles a través de nuestras redes sociales y a través del WhatsApp para responder sus dudas. Queremos hacer esto un poco personalizado, queremos darle la oportunidad de que usted lo despeje, que transmita. Recuerde que es importante que usted comunique, cuente, genere un movimiento de energía para que eso que usted está pensando se vuelva una realidad. Si se lo guarda, se queda con él, se va a quedar ahí guardado. Necesitamos espacio, necesitamos empezar a generar esa dinámica para que usted logre sus sueños y empiece a construir su historia de éxito. Recuerde que tenemos ese espacio para que nos comparta su historia, porque su historia tiene que ser contada. Abrazos y bendiciones.